Buenas tardes, España. Buenos días en Latinoamérica. Os damos la bienvenida a esta International Masterclass, un evento organizado por el Instituto Raimon Gaja en colaboración con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. En esta ocasión contamos con la participación de Gino Andrei Gutiérrez Quimbayo. Él es licenciado en Psicología y Pedagogía, especialista en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo Social, magíster en Estudios del Desarrollo. Gino además cuenta con una gran experiencia como docente e investigador en temas como pedagogía territorial, desarrollo regional, educación y neuropedagogía, consultor en educación en emergencias y estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de enseñanza y aprendizaje. Hoy Gino nos trae su ponencia titulada Estrategia RE para el fortalecimiento de la vida académica y universitaria. Antes de dar inicio, os recuerdo que el chat estará habilitado para que podáis realizar comentarios e interactuar y podáis formular preguntas durante la transmisión. Estas preguntas serán respondidas al final por nuestro ponente. Hacerlo a través del apartado preguntas y respuestas. También al finalizar la sesión compartiremos el enlace para que solicitéis vuestro certificado de asistencia, que como sabéis es gratuito. Y en cuanto a la estructura de la sesión, tendrá una duración aproximada de unos 45 minutos y dejaremos 10 minutos para preguntas. Os animo a que, si no lo habéis hecho aún, os suscribáis a nuestro canal de YouTube, donde dentro de unos días podréis ver de nuevo esta conferencia. Y también os animo a consultar nuestra oferta académica de másteres universitarios oficiales de nuestra web www.institutoraimongaja.com. Apreciado Gino, estamos encantados de tenerte aquí y bienvenido. Muy buenos días para Latinoamérica, buenas tardes para España. De verdad que es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Además que con esta generosa presentación que ustedes me realizan, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos que este sea un espacio de aprendizaje de alguna manera colaborativo, ya se van a dar cuenta por qué, pero en especial que sea una jornada que nos permita movilizarnos desde el interior para fortalecer estos espacios de enseñanza-aprendizaje. Bueno, sin más preámbulos, vamos entonces a empezar esta sesión. am, y voy a compartirles mi pantalla. Listo. Sí, quiero hacer aquí una mención importante. Yo voy a hablarles de algo que últimamente me ha venido apasionando, de dos cosas que estoy intentando triangular en la vida, que son la neurociencia y el desarrollo territorial, o más bien la pedagogía territorial. Y si de pronto por acá hay conectados colegas de la UNAD, de pronto han escuchado un poquito de esto que tuve la oportunidad de compartir en el coloquio, esta vez un poco mucho más amplio. Entonces, bueno, esperamos que siga siendo inspirador como lo es para mí. Bueno, como bien lo mencionaba Isabel, quiero hablarles de la estrategia RE, una apuesta para el fortalecimiento de la vida, y ustedes ven ahí vida en mayúscula, académica y universitaria. Empecemos hablando de las redes neuronales que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Particularmente, el Dual Diseño Universal de Aprendizaje propone tres tipos de redes neuronales. La primera de ellas son las redes de reconocimiento, que hacen parte, o más bien que se ubican en nuestro cerebro, en el neocortes, perdón, y esto un poco nosotros ahí en la imagen lo podríamos relacionar con el lóbulo frontal y lóbulo parietal, ¿cierto? Y esto tiene que ver con el qué del aprendizaje, es decir, cómo se adquiere, cómo se categoriza y cómo se clasifican los datos. La segunda red, y que es una red bastante importante, es la red o las redes afectivas y tiene que ver con el porqué del aprendizaje. Esto se asocia entonces con el compromiso, con la emoción y con la motivación, y en nuestro cerebro esta red se ubica particularmente en el sistema límbico. ¿Qué encontramos en el sistema límbico? La amígdala, el hipocampo, el tálamo, ¿cierto? Y el área del cerebro más bien donde se relacionan, digo yo, particularmente donde se administran un poco nuestras emociones, ¿sí? Y por último tenemos las redes estratégicas, que es el cómo del aprendizaje. Esto lo encontramos en nuestro cerebro reptílico, y para pensar en nuestro cerebro, ¿cuáles son como estas áreas del cerebro reptílico? Pues tenemos el tronco encefálico, el cerebelo, el diencéfalo, ¿cierto? Y la conexión con la médula espinal. ¿Qué pasa en esta zona de nuestro cerebro reptílico? Se realizan funciones como la planeación
la realización e incluso la ejecución de tareas. Esto que les estoy mencionando, ustedes lo pueden encontrar incluso como sustento teórico, como base para, insisto, el desarrollo del DUA, el diseño universal del aprendizaje. Avanzando con esto, si nosotros, digamos que esto que acabo de mencionar nos da una ecuación que para mí, y como apasionado por el cerebro, es una ecuación maravillosa, porque cuando sumamos el cerebro reptiliano más el sistema límbico, es decir, estas redes afectivas y estas redes estratégicas, me vuelvo rápidamente, cuando hacemos esta suma, eso nos da como resultado un cerebro emocional. Ahora, un cerebro emocional pensado en el neocórtex nos da también como resultado un cerebro racional. Y esto entonces nos lleva a pensar en una idea bastante interesante, y es que no podemos pensar el cerebro emocional por aparte y el cerebro relacional por aparte. Tendrían que pensarse en conjunto, como lo mencionamos acá, como red, ¿sí? Como una red neuronal. En este panorama, pensarnos nuestro cerebro reptiliano, nuestro sistema límbico, nuestro neocórtex, como una gran unidad que nos apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje es maravilloso en la medida en que entendemos que las emociones atraviesan lo racional y lo racional atraviesan las emociones. Es decir, que son dos elementos que no se pueden pensar por separados cuando hablamos de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Todo esto que les acabo de explicar así rápidamente, quiero invitarlos a que veamos un video que nos los va a mostrar de una manera, digamos, más interactiva o más divertida de alguna forma. Bueno, y en este video, como les decía, se explica un poco de manera más amplia y más interactiva esto que les mencionaba acá. Me quise volver acá porque si ustedes recuerdan en el video, encontramos como el cerebro, si bien se aloja en nuestro cráneo, y yo siempre digo que el cerebro es algo que sabemos que está, pero casi nunca le ponemos atención, ¿cierto? Pero si no fuera por nuestro cerebro, todo lo que es nuestra vida, nuestra interacción, nuestro proceso de aprendizaje, pues estaría o no existiría de alguna manera. Y miren que el video nos explicaba básicamente estas redes que que les he traído acá y que he querido mencionarles, y es como también, si ustedes ven, es imposible pensar las emociones sin, por ejemplo, lo racional, o es imposible pensar el habla sin las emociones. Todo es como una gran red para seguir en esta dinámica que nos impulsa a fortalecer el aprendizaje. Esto un poco para introducirnos al tema, les decía que quiero hablarles acá de estas cosas que me apasionan, que son el cerebro y la pedagogía territorial. Y en esta lógica de red quisiera mostrarles o hablarles un poco de cómo funcionamos nosotros en nuestra universidad pensando en esta dinamización intersistémica en redes. Hay una cosa importantísima, si bien ustedes acá encuentran como los diferentes sistemas operacionales o los sistemas de nuestra universidad, nuestros sistemas intersistémicos, los ven como un círculo, pero en realidad funcionan como una red. En el centro de esta red que está el estudiante y nuestros egresados, ¿cierto? Pero los demás sistemas se dinamizan, se articulan y se gestionan en red para fortalecer el proceso de nuestros estudiantes y egresados. Y de acá salen entonces sistemas operacionales, el sistema de alta política, el sistema misional, el sistema funcional, que digamos no son cosas en las que voy a profundizar ahora mismo, pero sí quiero un poco hablar, y es que la universidad se volca en red por nuestros estudiantes y egresados para que a su vez nuestros estudiantes y egresados puedan generar unos aportes importantes al desarrollo de sus territorios. Para nosotros sería complejísimo o demasiado irrisorio incluso pensar que todas las acciones que hacemos como universidad no se vieran reflejados en lo que los estudiantes hacen para potencializar sus territorios. Y sobre todo en América Latina, que no es, digamos que no es un secreto que América Latina es una región bastante convulsionada, pero por eso nosotros como universidad hemos propuesto o le hemos apostado al trabajo en red, donde la universidad y los diferentes sistemas fortalecen lo que hacen sus estudiantes, lo que se proponen sus estudiantes en la vida, para que a la vez los estudiantes en un ejercicio de la vida puedan también dinamizar todo el trabajo con sus comunidades. Y aquí hay una cosa maravillosa, y es
¿qué hacemos nosotros como docentes para que estos estudiantes tengan un impacto en los territorios? Ahora, este es el caso de nuestra universidad. Pensemos en el caso de diferentes universidades en el mundo, en España, en Argentina, en Guatemala, en diferentes países. ¿Qué estamos haciendo como universidades para que nuestros estudiantes generen unos impactos en sus regiones? Yo no sé las universidades que nos acompañan, a los delegados que nos acompañan el día de hoy, pero por ejemplo, en nuestro caso, somos la universidad más grande del país, tenemos más de 300.000 estudiantes, más de 80 centros presenciales, pues donde los estudiantes pueden acercarse a lo largo del país. Nomás un poco para hablar de mi escuela, que es la Escuela de Ciencias de la Educación, ya pasamos los 17.000 estudiantes, más de 600 docentes, siempre trabajando en función y en red para que este proceso que les decía al comienzo, este cerebro racional, también se vea acompañado de este cerebro emocional en el fortalecimiento de ese proceso de aprendizaje y en el fortalecimiento de lo que implica la vida académica. Miren que pensarse la vida académica no es solo un ejercicio que pasa al interior de nuestras universidades o que pasa al interior de nuestro curso como docentes, sino es por eso se llama vida. Es decir, que es algo que se mueve todo el tiempo, ¿sí? Nosotros no paramos la vida. Sería muy chistoso que ustedes y yo en las noches dijéramos, voy a parar la vida, me desconecto y mañana a las 7 de la mañana vuelvo y me conecto a la vida. La vida sigue todo el tiempo y por eso hablamos de vida académica en el sentido y en la medida en que el ejercicio académico y universitario debe ser algo que movilice todo el tiempo a los estudiantes, que movilice todo el tiempo a los profesores, a las directivas de los centros educativos. En este panorama, pensar el trabajo en red implica que la red neuronal, que la red académica, que este cerebro emocional y racional impacte de manera positiva el quehacer y la cotidianidad de cada vida. Esto un poco como para irnos contextualizando. Bueno, aquí ya entrando en materia, si ustedes recuerdan, esto se llama estrategia red. Y la estrategia red es una cosa muy sencilla que yo sé que ustedes se la saben al derecho al revés, así no sean de la UNAD, y la conocen porque además hace parte de la vida misma, y son tres palabras: repensar, reconectar y reflejar. ¿Por qué son tan importantes estas tres palabras en el fortalecimiento de la vida académica y universitaria? Empecemos con el repensar. Repensar implica que como docentes y como estudiantes, todo el tiempo debemos estar evocados a siempre repensar lo pensado, un poco retomando los postulados de Freire, a estar dejando que nuestro cerebro produzca ideas, ¿sí? La educación es algo vitalicio. Cuando estamos en el vientre, estamos aprendiendo. Cuando nacemos, lo primero que tenemos que aprender es a respirar. Eh, Cuando los niños lloran al nacer, en el momento del parto, lo que le están haciendo es enseñándole a sus pulmones a tener ese primer contacto con el aire, ¿sí? Y en ese proceso de repensarnos, toda la vida estamos repensando. ¿Qué tenemos que repensar? Nuestra práctica docente, nuestra práctica como estudiantes, nuestros anhelos en el mundo universitario, que hemos aprendido, cómo lo estamos aplicando. ¿Será que esto que yo he aprendido en la vida necesita ser repensado todos los días en torno a cómo lo estoy aplicando? ¿Mm? Y esto es importantísimo en cuanto una vida académica universitaria que no se repiense constantemente es una vida académica universitaria que se estanca. ¿Qué pasa con el agua que se estanca y que no fluye? Pues se pudre, ¿cierto? Se llena de infecciones, le caen muchos mosquitos, se generan enfermedades como el dengue y así podría seguir mencionando mil cosas. Por eso es necesario que que el repensar nos lleve en una lógica de también dejar fluir nuestros pensamientos, dejar fluir nuestras ideas y no como meras evocaciones, sino repensar con el ánimo de fortalecimiento académico. ¿Cómo necesito repensar? Desde lo individual, pero que este repensar individual impacte en lo colectivo, impacte en esa red, ¿cierto? Reconectarnos. Este reconectar es una palabra tan sencilla pero tan poderosa en la medida en que no es una simple conexión, no es conectarme con el otro, es incluso darme la oportunidad de esto que repienso, cómo lo conecto con mi intención de vida, cómo lo conecto con el plan de vida, cómo lo conecto con el impacto que quiero que mis estudiantes tengan en sus territorios.
Es importante que nuestros estudiantes desarrollen actividades académicas que cumplan con sus lecturas, con sus textos, con sus actividades. Eso es totalmente importante. Pero ¿cómo voy a lograr yo que mi estudiante reconecte con eso que está leyendo y que lo lleve y lo repiense para su territorio? ¿Sí? Y esta última, que además me encanta muchísimo y es reflejar todos todos los días cuando ustedes y yo nos arreglamos para salir, para una cosa, para la otra, incluso antes de esta conexión, me miré, sí, como 10 veces al espejo para que no se me corriera el cabello, una cosa, la otra, el botón, la camisa, en fin. Y nos estamos reflejando todo el tiempo. ¿Cómo estamos reflejando esto que hacemos para que nuestros estudiantes, para que nuestros docentes, pero ojo, para que nuestros compañeros, para que el próximo, el cercano, también se sienta parte de una red? ¿Cómo reflejo yo lo que he aprendido en la vida para que el otro lo lleve a generar un impacto territorial? Y esto está enmarcado no solo en qué he aprendido, no importa la cantidad de títulos que tengamos. Por eso decía que qué presentación tan generosa cuando decían un poco lo que he logrado hacer. eh, a la hora de la verdad, eso habla de cosas que he logrado hacer, pero nunca habla, no habla de quién soy, ¿cierto? Y cuando hablamos de reflejar, siempre debemos estar pensando en que esto que somos y que esto que produce nuestro cerebro en lo emocional y en lo racional se pueda reflejar en nuestro trabajo cotidiano. Claro, aquí lo estoy abordando en el tema de la vida académica y universitaria, pero cuando ustedes y yo logramos llevar o reflejar esto que somos en el ejercicio de la vida, estamos haciendo un ejercicio de pedagogía territorial. Y esto es sumamente interesante. Ahora, estas tres palabras que son sencillas y que estoy seguro que cuando las vieron las conocían, no me las inventé, y quiero mostrarles un poco el sustento de donde saco esto, que me apasiona mucho. Es un texto que amo con locura, que es Cartas a quien pretendo enseñar de Paulo Freire. Y quiero leerles específicamente este apartado. Se los voy a leer textual. Dice: el aprendizaje del educador al enseñar no se da necesariamente a través de la rectificación de los errores que comete el aprendiz. El aprendizaje del educador al educar se verifica en la medida en que esté humilde, abierto, se encuentre permanentemente disponible para repensar lo pensado, para revisar posiciones, se percibe en cómo busca involucrarse con la curiosidad del alumno y los diferentes caminos y senderos que ésta, es decir, la curiosidad, lo hacen recorrer. Miren que en este texto Freire retoma estas tres palabras de alguna manera. Hay una que sí la toma, la podemos ver explícitamente, pero las demás están implícitas y están implícitas en estas que yo he intentado subrayar acá, y es estar humilde, estar abierto, estar pendiente, revisar, pero sobre todo, ¿para qué? Para que estos caminos y senderos que nuestros estudiantes, que nuestros docentes, que incluso nosotros recorremos en el ejercicio de la vida, nos permitan reconectar con esas redes, generar unas redes que fortalezcan el proceso de la vida académica y universitaria. Para todos los profes que están hoy conectados acá, es importantísimo que todo el tiempo estemos repensándonos. Mire, aquí hay una frase poderosa que Freire expone y es: nuestro aprendizaje como educadores no se da solo cuando enseñamos, y no solo se da también cuando rectificamos el error, porque sabemos o no sabemos cosas, sino se da cuando, y me voy a volver acá, cuando repensamos, cuando reconectamos y cuando reflejamos. Cuando nos mantenemos humildes y abiertos, cuando revisamos esos senderos y caminos que nuestros estudiantes necesitan transitar, pero que incluso nosotros necesitamos transitar todo el tiempo, ¿sí? Entonces, mire que pensar esta estrategia red son tres palabras sencillas, son tres palabras sencillas, pero me voy a volver de nuevo, porque son tres palabras que quiero que hoy usted se lleve de esta conexión, y es: estos elementos, ustedes y yo los necesitamos en nuestra vida diaria. En nuestra vida profesional los necesitamos. En nuestra vida familiar los necesitamos. En nuestra vida personal los necesitamos. Pero todo esto debe ser un conjunto que potencialice la red en la que nos movilizamos, la red de lo cotidiano, la red académica, la red universitaria. Porque es que así como nuestro cerebro no funciona solito, sino lo emocional se combina con lo racional para potencializar el aprendizaje, ustedes y yo necesitamos también movilizarnos en red para fortalecer el proceso de aprendizaje, pero incluso para fortalecer el proceso de la vida misma.
quiero permitirme leer un poco también esto para complementar esto de la estrategia red, un apartado de un texto que tuve la oportunidad de escribir el año pasado para el Ministerio de Ciencia y Tecnología aquí en Colombia. Y se los voy a leer también literal, lo que está en paréntesis, se lo agregué un poco pensando en esta conversación, porque esto más que ser una charla experta es, parece un tanto un monólogo, pero es algo que ha salido del ejercicio de la vida y propongo esto. En perspectiva, el enfoque de pedagogía territorial, es decir, esto que hemos venido hablando de repensar, reconectar y reflejar, no desconoce los desafíos de los sistemas educativos. Por el contrario, se propone movilizar un cambio de mentalidad y una intención imperante por salir de una zona de confort. Bueno, una zona de confort académica. Aquí quiero hacer un pare para mencionar es que cuando estamos mucho tiempo acostados, nos duele la espalda, ¿cierto? O cuando estamos mucho tiempo en una misma posición, nos cansamos. Por eso es tan necesario movilizarnos, salir de una zona. ¿Sí? Imperante por salir de una zona de confort académica. Las apuestas y desafíos de la pedagogía territorial se traducen en frutos abundantes. No pueden ser menos, tienen que ser abundantes. Donde no solo se fortalece la investigación de calidad, estoy un poco pensando en esos ejercicios investigativos que como docentes también realizamos, sino que se forma una nueva generación de ciudadanos conscientes y comprometidos con la sostenibilidad de sus territorios. Si nuestras apuestas como docentes, como estudiantes, como directivos, como involucrados en los sistemas académicos y universitarios no están pensados para el fortalecimiento territorial, yo me atrevo a decir que estamos, como decimos aquí en Colombia, estamos en la vivienda, es decir, en el lugar equivocado. Para los que no conocen el chiste, ahí ya después pueden buscar ahí por YouTube, la vivienda, el lugar equivocado y lo entenderán. Pero un poco pensando esto es que esas apuestas que nosotros hacemos por la vida, por el repensar, por el reconectar y por reflejar, nos deben evocar siempre al fortalecimiento territorial. Una educación, unos sistemas educativos, unas estrategias pedagógicas, unas estrategias didácticas que no le apunten a crear sostenibilidad en los territorios y que no le apunten a crear desarrollo territorial, son estrategias que se nos están quedando en un simple y mero ejercicio de clase o en un simple y mero ejercicio de acompañamiento. El interés que nosotros como docentes y como estudiantes debemos tener es que todo lo que aprendemos y todo lo que movilizamos se refleje, se refleje. Am, Decía hace algunos meses con una charla que tuvimos precisamente donde presentaba parte del escrito que les muestro acá, y es que el interés de las universidades en general no debe ser solo graduar mucha gente y emitir muchos diplomas. Se siente lindo cuando nuestros estudiantes se gradúan. Mire, hace poco una de mis estudiantes de maestría me envió fotos con su diploma y se siente muy chévere y se siente muy lindo, pero es mucho más bonito y mucho más interesante cuando eso que nuestros estudiantes hacen se refleja en sus comunidades. Cuando sus investigaciones se reflejan en sus comunidades, cuando sus aprendizajes se reflejan en sus comunidades. Y esto, el repensar, el reconectar y el reflejar, es una manera maravillosa para que eso haga parte del ejercicio comunitario. Pero ustedes ahora me pueden decir, bueno, y todo esto que usted me está diciendo, ¿cómo lo logramos? Hay una manera muy, no es sencilla, pero es bastante interesante y es la de venciendo barreras. Y acá yo quiero hacer un pare porque quiero contarles una cosa muy personal que, que ya no se va a volver tan personal, que además era una cosa de mi vida que no contaba porque decidí en algún momento que fuera algo muy mío, muy de mi intimidad, pero luego descubrí que cuando hablo de esto, siempre pasa, hay un efecto en las personas y es un efecto bastante interesante. Hacia el 2017, entre el 2017 y el 2018, por una migraña terrible, después de muchos exámenes y demás, me diagnostican cáncer. Empieza todo este proceso del cáncer, empezó una incertidumbre terrible. Yo recuerdo que cuando me dan el diagnóstico, mi mamá estaba al lado, le tomé la mano y lo primero que le dije fue como, o sea, además que en el consultorio había un silencio que incluso se podía escuchar, es un bastante contradictorio.
pero había un silencio tan grande, le tomé la mano y lo único que le dije fue: "No me quiero morir". Y después de eso, creo que vino un mar de lágrimas y vino un mar de preguntas y bueno. Y la mayor barrera que se levantó en ese momento fue fueron 2: la incertidumbre y el miedo. La incertidumbre por no saber qué iba a pasar después de una quimioterapia, por no saber qué iba a pasar al día siguiente, por no saber qué iba a pasar en una hospitalización, pero el miedo incluso a morir, y el miedo incluso a morir, y pensaba cosas como: "Voy a morir y no he conocido España", les cuento que ya fui este año a España, "Voy a morir y no he hecho esto, no he hecho aquello, voy a morir y no he terminado", y empezó un revuelto interno de emociones, pero un día tuve que tomar una decisión y dije: "Voy a vencer estas barreras de la incertidumbre". ¿Cómo vencí las barreras de la incertidumbre? Les voy a contar un poco, y es que lo hice a través de esto. Tuve que repensar todo el tiempo que estaba pasando en mi vida. Tuve que reconectar con mi familia, pero también tuve que reconectar con mis sueños, con lo que quería para mi vida, y empecé a reflejarlo en el ejercicio de mi profesión. Empecé a reflejarlo con mis compañeros de trabajo, empecé a reflejarlo con lo que hacía diariamente, con lo que escribía. Incluso empecé a reflejarlo sonriendo, que era una cosa que para mí costaba un montón sonreír. Y ustedes pueden decir: "Ay, sí, esto es esto tan motivacional", pero es que si el ejercicio académico y universitario no nos motiva, insisto, estamos en el lugar equivocado. Y volviendo acá, vencer barreras en lo académico y en lo universitario se puede traducir en 1000 cosas, pero lo voy a poner en algunas muy sencillas. No puedo, no soy capaz, no sé cómo hacerlo. Hay unos remedios para esto. No puedo, usted está en el lugar en el que está porque sí puede. Hace un año cuando yo entré a la UNAD, decía todo el tiempo: "No puedo con esto", y entré a hacer unas cosas que no había hecho antes en la vida en cuanto a lo profesional, pero empecé a descubrir que sí podía hacerlo. Y yo no sé, usted que me está escuchando, en qué posición está hoy en día, posiblemente ha venido esta incertidumbre y esta barrera de decirle: "Usted no puede", pero usted tiene que demostrarle que sí puede, ¿m? Y no por demostrarle a otros o a otras que sí puede. Lo más importante acá es demostrarse a usted mismo y a usted misma que sí puede hacerlo. Dijimos que no puedo, no soy capaz, siempre somos capaces. Mire, em, un poco contándoles estas historias personales, siempre decía que no era capaz de montarme en una montaña rusa porque me invadía el pánico. Pues les cuento que soy de los que se montan en montañas rusas y se desmaya, pero me monto, sí soy capaz. Aprendí a nadar. Miren, mis papás cuando era niño me metieron en muchos cursos de natación y demás, y nunca fui capaz de aprender a nadar. Y un día fuimos a piscina, yo creo que tenía unos 9 años, no sé, y la manera en la que aprendí a nadar, mientras todos estaban por allá haciendo cosas, me lancé. Ahí habían 2 opciones, o me dejaba ahogar o salía adelante, y fui capaz de hacerlo. No sé, la vida académica y universitaria, qué retos nos está poniendo los que decimos no somos capaces, pero somos capaces, ¿sí? Ahora, esto tiene más que unas estrategias motivacionales, tiene unas formas de vencer barreras y se las quiero mostrar acá. Primero hay que tomar una decisión. Si ustedes y yo no tomamos una decisión para vencer estas barreras, vamos a seguir en la misma zona de confort. Vamos a seguir sin repensar, sin reflejar, sin reconectar, ¿sí? Después de tomar decisiones, ¿qué vamos a hacer? Establecer unos objetivos claros. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo voy a llegar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Hacia dónde quiero ir? Recuerde ese apartado que le leí al comienzo de Freire. ¿Cuáles son esos caminos y senderos que queremos recorrer en lo profesional, en lo personal, en lo académico, en lo universitario? Después de esto, que tenemos unos objetivos claros y establecidos, pues creamos un plan de acción. Y este plan de acción también debe ser concreto. ¿Qué voy a hacer para lograr estos objetivos que me voy a proponer? Pero ¿qué vamos a hacer para lograr estos objetivos que nos vamos a proponer en red? ¿Sí? Acuérdense de lo que le explicaba al principio de cómo funciona el cerebro. Hay una cosa también que es súper sencilla de mencionar que a veces cuesta y es emprender ese plan de acción. Emprender ese plan de acción va acompañado de toma de decisiones, de establecer esos objetivos, de tenerlos siempre presentes. Y quise acá resaltar algo y es siempre, siempre re. Es decir, reflejar, reconectar y repensar.
Un poco para ir cerrando esto, yo quiero hacerles una invitación y esta es una invitación que es desde el corazón, que además siento que un aprendizaje sin emoción es un aprendizaje vacío. Número uno, a seguir consolidando redes. Si no trabajamos en equipo, nos vamos a agotar más. Si no trabajamos en equipo, se nos van a acabar las ideas y como diría Shakira, se nos acaba el argumento y la metodología. Pero si no trabajamos en equipo, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar totalmente solos en este gran camino que implica la vida académica y universitaria. Por eso lo que yo no sepa, ustedes lo saben y todos nos podemos apoyar en red. Y quiero cerrar un poco con esta frase que me parece que nos debe alentar y nos debe acompañar en el camino del fortalecimiento de la vida académica y universitaria. Y es que la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, no es solo la que se hace racional, sino es aquella que se hace de corazón a corazón. Ya para cerrar, quiero dejarles con esta última imagen para que no la perdamos de vista, no sin antes agradecer esta oportunidad maravillosa y que espero que esta pequeña charla, esta pequeña conversación nos motive a repensar eso pensado, a reconectarnos con esos propósitos, con esos sueños, a reflejar, pero en especial a vencer la incertidumbre y a vencer el miedo. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, Gino, por todas las aportaciones. Vamos con algunas preguntas que tenemos. Ani nos dice, en una sociedad donde lo emocional no debe primar sobre la cotidianidad y la objetividad, ¿cómo podemos reconectar con nuestro cerebro emocional y así servir desde nuestra profesión como futuros psicólogos en los territorios? Bueno, aquí hay una cosa bastante interesante y es, y creo que lo mencionaba bastante en la última parte, y es esta invitación a vencer la incertidumbre. Nosotros vivimos en un mundo que tiene unas características bastante particulares y es, estamos en un mundo caótico, estamos en un mundo que nos genera incertidumbre todos los días, pero estamos en un mundo que nos genera miedo. Y la mejor manera es vencer esos temores. ¿Qué tengo yo para ofrecerle a los otros y otras que nos permita aportarle a ese mundo académico y universitario? ¿Qué sé yo que le puede dar a otros y otras? ¿Sí? ¿Cómo puedo, qué elementos tengo? Y esto es una cosa que nos lleva siempre por eso decía que hay que repensarnos todo el tiempo y es, ¿qué tengo en esta vasija llamada cuerpo y en esta vasija llena de aprendizajes que les puede llevar a otros y otras? Pero también que tienen esos otros y otras que me permiten a mí fortalecer los espacios de aprendizaje. Y creo que la mejor manera de repensar es siempre tener, independientemente de la incertidumbre y demás, es como les mencionaba hace un rato, tomar decisiones, crear unos objetivos claros, tener un plan de acción que nos permita avanzar. Claro, yo lo pongo aquí en términos de la vida académica y universitaria, pero creo que esto es algo que nos motiva para la vida entera. Y si no tomamos una decisión, si no creamos unos objetivos, si adicional no emprendemos estos caminos y no decidimos transitar estos caminos, todo lo que hemos aprendido, nos quedamos ahí como quietos. Así que, bueno, creo que esa será mi mejor respuesta para esta pregunta. Perfecto. Otra pregunta es, ¿cómo ha gestionado una estrategia con otros docentes? ¿Cómo lo gestionas, Gino? Bueno, nosotros en la universidad tenemos una apuesta bastante interesante y es, insisto, como les decía al comienzo, es el trabajo en red. El trabajo en red para nosotros es tan importante en la medida en que no trabajamos solos, sino que por el contrario, ejemplo, yo he decidido irme por estos temas de la neurociencia, del desarrollo territorial, mis colegas se van por temas de gamificación, otros colegas se van, por ejemplo, de inclusión, de calidad educativa, y empezamos a pensar, o a repensar más bien, cómo todas estas apuestas académicas, estas interacciones y demás, le encontramos cómo confluyen todas en un mismo escenario. Para nosotros entonces es vital el diálogo, para nosotros termina siendo vital el ejercicio en red y sobre todo valorar los conocimientos, que esto tiene que ver con el aprendizaje colaborativo, con el aprendizaje significativo también. ¿Qué aprendizajes previos traigo y cuáles
recibo en el nuevo escenario que nos permiten efectivamente movilizarnos hacia nuevas experiencias de aprendizaje. Tenemos algunos comentarios que nos hacen algunos de los asistentes de que es una gran masterclass y que es aplicable no solo para lo académico, sino que también para lo laboral y lo personal. Y otro comentario que tenemos es que nuestra competencia a veces somos nosotros mismos y debemos demostrarnos que somos capaces de muchas cosas, ¿no? Que es algo de lo que también has comentado y has hablado de las dificultades o que a veces pensamos que no, pero luego que realmente es proponérnoslo y que sí que somos capaces de hacer lo que nos propongamos, vaya. Ujú. Sí, creo que la mejor manera es siempre estar reflejando esto que somos y cómo esto que somos lo podemos poner al servicio de otros. Porque es que una educación que no se piensa en tejido social, que no se piensa en red y en fortalecimiento social, es una educación que se queda vacía. Yo insisto y le insisto mucho a mis estudiantes y a mis colegas y a la gente con la que puedo interactuar y es tan importante estudiar y es tan importante que hagamos maestría, que hagamos doctorado, que hagamos un montón de cosas, pero si esto no tiene una intención de impacto territorial, es algo que se nos va a perder por el camino. Se nos va Claro. a quedar en unos lindos diplomas colgados en la pared, eh, pero ¿y qué pasó con todo esto que hemos invertido en el ejercicio de la vida? Si nosotros podemos sumar esto que hemos hablado hoy para hacer un mundo más sostenible, un mundo más equitativo, un mundo más justo, estamos cumpliendo el propósito que tiene la educación y no es solo transmitir conocimiento, sino por el contrario, formar ciudadanos y ciudadanas responsables de sus entornos. Otra pregunta que tenemos de Ana es ¿cómo aplicar el cerebro emocional en el ámbito del derecho? Y entonces especifica, teniendo en cuenta que dentro de un proceso judicial, más allá de los sentimientos y emociones, debemos tomar una decisión ajustada a las normas y a los derechos. Uy, bueno, esta pregunta sí me parece bastante compleja. Mi experticia efectivamente no es el derecho. Creo que además es un sueño frustrado. Siempre quise ser abogado, pero bueno, eso es tema de otra conversación. Em, pero es importante no descuidar lo que les decía al comienzo. No solo pensar el cerebro emocional, sino cómo está el cerebro racional, ¿sí? La razón, no versus la emoción, sino la razón con la emoción. Y en cuanto y es decir, esto nos puede llevar a pensar, oiga, hay una perspectiva, digamos, hay unos hechos judiciales y demás. No, el ser abogado o abogada o el tener un proceso judicial no les desconoce el hecho de su humanidad, pero también hay una gran responsabilidad en términos de la razón, ¿cierto? Y aquí entonces impera lo que no solo diga la ley, sino impera también lo que diga la justicia. Y entonces ahí es cuando los abogados tienen un llamado enorme, enorme a ser muy juiciosos y muy responsables con lo que exploran, pero a ser muy juiciosos y muy responsables con lo que escuchan, con lo que ven, con lo que interactúan. El mismo, creo que a esta respuesta, esta pregunta, la mejor respuesta es el ejercicio ético de la vida, no el ejercicio ético de la profesión, que es importantísimo, sino el ejercicio ético de la vida. Cuando nosotros en el contexto laboral, en el contexto profesional, llámese como se llame la profesión, es como la ética de la vida también atraviesa nuestras acciones profesionales. Pues, Gino, solo nos queda darte las gracias. Ha sido un placer escuchar toda la información que nos has compartido en esta masterclass, Estrategia RE para el fortalecimiento de la vida académica y universitaria. Nos quedamos con ese enfoque de repensar, reconectar y reflejar y espero que seamos capaces de salir de esa zona de confort y ser conscientes y comprometidos y consigamos romper todas esas barreras. Muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias, Gino, desde Instituto Raimon Gaja, por tu aportación a la UNAD, a ti y a la UNAD también, Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad y bueno, las puertas de la UNAD siempre están abiertas para que podamos conversar e interactuar sobre estos temas maravillosos y un montón de temas más que tiene la universidad para todos y todas. Muchísimas gracias. Gracias a ti.